Bien, señores, continuamos con nuestro invitado de hoy, que es John García, quien es de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y es de la Secretaría de Asuntos Fronterizos. Con él vamos a conversar eso y otros detalles más, porque el tema de Haití es un tema que ya no se puede quedar en ningún lugar. Ahora tiene un ingrediente que no es nuevo, pero es parte de la situación, que es el tema de Río Masacre. Pero, decíamos, John, la Fuerza del Pueblo tiene un compromiso, y ese compromiso que está previsto para el 16 de este mes de presentar los 2 millones de inscritos. Eso representa, desde el punto de vista matemático, el 40% de las elecciones, de los resultados electorales, desde el punto de vista matemático. ¿Qué hay más allá de la Fuerza del Pueblo, más allá de esos 2 millones de inscritos? Bueno, lo que pasa es que, como usted bien dice, cuando ya tú tienes inscrito, contactado de manera personal y que han dado el consentimiento y que han firmado, esos 2 millones de personas, eso representa el 40%. Y si tenemos el 40%, entonces no hay forma de que el presidente Fernández no gane las elecciones. Esas son las proyecciones que tenemos, ¿verdad? Según los resultados electorales, para estas elecciones del 2024 tendrán derecho a voto alrededor de 8 millones de dominicanos, 8 millones. Y entonces normalmente vota el 70% de los electores. Solamente en el año 90, que hubo una crisis por la división del PRD, pues hubo una abstención mucho más alta. Y en el 2016, que aunque el presidente ganó con un 62%, ahí solamente votó el 69%. Y en el 2020, producto de la pandemia, solamente votó el 50 y algo por ciento. De modo que el presidente actual solamente fue electo con el 28% de los que tenían derecho a voto. Entonces, nosotros lo que queremos es sacar la mayoría absoluta de ese 70% que va a votar y por consiguiente, 2 millones de afiliados ya nos garantizan un triunfo en primera vuelta. En primera vuelta nos lo garantizan, porque la gente, en última instancia, mucha gente que está indeciso, por ejemplo, se prefiere al que va a ganar. De modo que ha sido una planificación, yo pienso, muy astuta del presidente Fernández. Bueno, esas son imágenes de la actividad en el día de ayer en Valverde. Entonces yo creo que con estos 2 millones de firmas que se ha propuesto el presidente Fernández, que no son firmas, sino son voluntades, son simpatías de gente que han expresado que van a votar por la Fuerza del Pueblo, efectivamente que eso nos garantizará a nosotros al final de la jornada la supremacía en el electorado nacional y por vía consecuente el triunfo en primera vuelta. Y si no en primera vuelta, estaremos en primer lugar para la segunda vuelta. Faltan 9 meses para las elecciones, ¿verdad? Así es, y toda eventualidad puede pasar. Puede pasar de cualquier lado. Así es, pero este es un partido de gobierno que no ha logrado crecer. Es un gobierno que en el año 2012 sacó un 35%. En el 2019, en octubre, todavía marcaba un 35% y la división fue la que le agenció prácticamente el triunfo con un 52%, pero del 28% del padrón electoral, de un universo pequeño, ya que 1.345.000 que votaron en el 16 no fue a votar por nadie en el año 2020. Entonces, si el presidente Fernández logra motivar y la coalición logra motivar a ese 1.335.000, pues efectivamente que ese casi 60% que antes votaba por ese partido dividido, pues también sufragará en el 2024 por el presidente Fernández. De lo que tú nos dices, se infiere de que el presidente Fernández y en la Fuerza del Pueblo entonces aportaron un 15% más, un voto mínimamente, porque digo algo más, porque el presidente ganó con el 52%, pero solamente con el 28% de favorabilidad. Danilo, por ejemplo, ganó con un 42% de todo lo que tenían derecho a voto. El presidente actual
solamente con el 28 los que tenían derecho a voto. No, esto significa que a veces hay gente que solamente simpatiza, que no es militante, que no es un voto duro, que se quedó sentado en su casa. Como en el año 90, se quedó sentado esa base del PRD, y en el 94, fíjense ustedes que el PLD, que en el año 90 diputó con Balaguer, se habló de un fraude, que fueron los dos contendores. El PRD quedó en un tercer lejano lugar, pero en el 94 recuperó su base electoral con Peña Gómez y prácticamente ganó las elecciones, ¿verdad? Lo mismo va a pasar ahora, o sea, Leonel Fernández va a recuperar esa base electoral. Muchos que votaron por Luis, los simpatizantes, para que no hubiese una segunda vuelta, y otros que se quedaron y no votaron por nadie porque su partido de preferencia se encontraba dividido. De modo que ahora Leonel, la pretensión es recuperar esa base electoral, y lo hemos ido viendo día tras día, y ustedes lo saben como lo dicen las encuestas. Luis no marca más de un 41% en ninguna encuesta. Pero si el presidente Luis Abinader marca ahora un 41%, indudablemente que puede marcar 43, 44, y en esa situación sería un asunto de segunda vuelta. O con 50 más 1, con 44 no se gana. Que bueno, ese es el gran problema que sí, tiene ahora el presidente de la República. Sí, pero claro, estamos a 9 meses, y indudablemente que hay que admitir que cuando un presidente se reelige hay un porcentaje que puede oscilar, que es cautivo, que siempre pasa del 5%. Bueno, en el caso de la experiencia que tenemos más cercana, más reciente, fue el caso de Hipólito Mejía en el 2004, y efectivamente que fue a lo inverso, sacó un 33%. Yo pienso que con un gobierno que tiene empeñado el 71% del Producto Interno Bruto del país, que ha tomado, fíjense ustedes que durante los 8 años de Leonel, 2004-2012, el promedio de préstamo fue de 1.000 millones por año, $1.000 millones por año. Este tiene promedio de 10.000 millones por año, y ni siquiera ha sido capaz de avanzar en un 80% los 5 kilómetros de metro o 4.8 kilómetros de metro que está haciendo del 9 a los Alcarrizos. O sea que en estos 4 años no podrá el presidente Abinader, a menos que lo deje inconcluso, inaugurar esos 4.8 kilómetros de metro. Y el presidente Fernández en 4 años, lo vimos del 4 al 8, inauguró 15 kilómetros de metro, y luego inauguró del 9 al puente del 17, eso fueron como 11 kilómetros más de metro, de modo que con pocos recursos. Leonel Fernández, el presupuesto más alto que manejó fue de 480 millones, y este gobierno ha manejado, bueno, este presupuesto de 1.473.000 millones de pesos. Pero en obra de seguimiento. Y no tiene una sola obra de marca personal de su propio sello este gobierno. O sea, no tiene nada que exhibir, y por lo tanto los precios altos, en más de un 100%. Por ejemplo, el pollo a 45, ahora está a 90. La habichuela que estaba a 40 está a 90 pesos. Óyame bien, una libra de arenque de 85 pesos está en 410 en el día de hoy. Pero eso obviamente tiene también explicaciones, y ese es el tema económico complejo. Si hay El pueblo no entiende nada de eso, doctor. El pueblo que quiere comer 3 veces cuando está comiendo 1,5 y 2 veces nada más. Pero el pueblo no lo entiende directamente, pero indirectamente lo comienza a entender y a manifestarse en la más sonora canción que se le toque, es decir, en el mejor discurso del político, porque si no fuera así, lo que ocurre es que siempre eligieran lo mejor, y los pueblos no siempre eligen lo mejor. Los pueblos siempre tienen una percepción, y muchas veces eligen lo peor que se les oferta. Bueno, porque ahí opera el hartazgo. Cuando ya un gobierno tiene mucho tiempo, ¿verdad?, la gente se harta un poco y, bueno, opta por lo nuevo, por lo novedoso. Pero en este caso es que la gente hace una comparación en cómo estuvo ayer y en cómo está hoy. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha fracasado en materia energética, ha fracasado totalmente. Apagones por doquier, factura altísima. Ha fracasado en mantener los servicios. Por ejemplo, el metro ha sido un fracaso. Los servicios sanitarios han sido un fracaso. Fíjese hoy cómo amanecemos con más de 5.000 contagiados de dengue. Pero el metro no ha sido un fracaso, porque en realidad en 8 años... el mantenimiento ha sido un fracaso. Sí,
bueno, yo soy usuario del metro, el metro tiene 15 años aproximadamente, yo no lo veo que ha fracasado en ese sentido. Vemos largas filas que no veíamos antes y bueno, vemos huelga de empleados que eso no se veía. Todo eso no es un criterio político en este momento, por una razón. Es el usuario que lo dice. Por una razón. Fíjate, el presidente que sucedió al presidente Leonel Fernández, Danilo Medina, tuvo 8 años en el poder, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto hizo de metro? Bueno, de la 17 a Megacentro. ¿Sabe? Por una razón puramente política. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sin ánimo de entrar, el presidente Luis Abinader ha visualizado el metro hasta los Alcarrizos o hasta Pedro Brán. Hasta los Alcarrizos hasta ahora. Sí, bueno. Porque Alcarrizo adentro ha colocado un teleférico. Ok. Lo mismo que colocaron un teleférico aquí en la zona del este. Que Así yo te es. voy a decir una cosa, independientemente de que si hacemos un análisis bien, eso es una inversión que no tiene sentido, el teleférico, independientemente de todo lo que se estén beneficiando. No tiene Bueno, sentido la modalidad del comparativo. teleférico a mí no me gusta mucho, porque hay un teleférico, por ejemplo, que la cabina es mucho más grande, que es con 2 cables, y que es muy estable, y la gente a eso no le tiene miedo. Pero Ese metro que le movemos en los Estados Unidos. Además, porque es algo que hay que entrarlo dentro de un Pero si aspecto usted financiero. quisiese, por ejemplo, llevar el metro hacia Pedro Brán, ya hay una complicación, porque usted hizo un teleférico dentro de los Alcarrizos, cuando ahí debió hacerse el metro, aunque sea por la vía aérea, que salía mucho más barato. O sea, yo creo que eso que usted dice, por el impacto político de yo no querer continuar el metro, porque eso es una iniciativa de Leonel y no le voy a dar ese favor político a Leonel, yo pienso que es un acto de poca visión como estadista que se tiene en el manejo del Estado, en la conducción de la cosa Lo que pública. te quiero decir es que tiene mucho más visión y mucho más en la obra del Estado, porque además de eso, además de Pedro Brán o los Alcarrizos, se está extendiendo ya la licitación hacia Punta a partir de Pero eso es Mamatingó. anuncio, porque si el presidente de la República no ha logrado, en 2 años y medio que empezó el metro, no ha logrado construir, no va ni por el 80%, de 4.8 kilómetros de metro, no tiene ni en un 60% el monorriel de Santiago. Entonces, es un asunto de populismo tú anunciar la construcción de un metro hacia la zona este. Es populismo. Como la mayoría de las obras que se anuncian, solamente se anuncian y no se construyen. O sea, Bien. yo creo que es un acto de populismo del presidente. Bueno, en ese caso, nosotros creemos que con el metro ha habido una buena política del presidente Luis Abinader y su ejecutoria. Pero es que la protesta que han hecho los usuarios cada vez, porque ¿qué pasa? Que si están operando 40 vagones, entonces salen 15 de operación porque no le dan mantenimiento, efectivamente que se ven las multitudes. Lo mismo, que eso no se veía. Lo mismo va a ocurrir si estuviera al frente Leonel Fernández o Danilo Medina y todo, porque el problema es que las empresas de transporte colectivo tienen hay que darle otro sentido. No sucederá hacia el presidente Fernández, porque el presidente Fernández nunca sucedió en el gobierno de él. Esa es una de sus obras cumbre. Pero además es que este gobierno no hace inversión de capital. Este gobierno lo que hace es que toma mucho prestado, lo pone en el Banco Central, ¿verdad? Y entonces se pone a pagar intereses por encima de los beneficios que le genera. Bien, indudablemente que es importante tener este tipo de análisis. Y el tema fronterizo se nos queda. El tema no fronterizo se nos queda, pero vamos a pasar unos minutos que tenemos, vamos a pedirle a producción que nos deje y vamos a aprovechar unos minutos rápidamente sobre el tema fronterizo. ¿Qué nos dice? Bueno, vemos el anuncio del canciller de la República. Primero hay un nuevo director del CESFRON, ¿verdad? Y evidentemente que vemos el anuncio que hace el canciller. Primero que se plantean cerrar la frontera para un plan de regularización y establecer al 80-20. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, todos los negocios chinos, casi el 98% de los que trabajan son extranjeros, chinos y haitianos, un 90%. O sea, ahí se viola la ley radicalmente. Y el tema de la canalización del río Dajabón, mayor conocido como río Masacre, ¿verdad?
que como usted bien decía al inicio del programa, nace en la República Dominicana y muere en la República Dominicana. Solamente pasa un trayecto por territorio que hoy es haitiano, que ayer fue nuestro, que fue cedido en ese tratado de 1929, ratificado en el 35 y su protocolo de revisión del 36. O sea que es un río que prácticamente era nuestro, ¿verdad? Y que ahí se estableció que de manera unilateral ninguna nación puede hacer uso de ese río que no sea el que ya se estableció en esos tratados. Entonces Haití prácticamente ha desafiado, el presidente haitiano o primer ministro, Ariel Henry, ha dicho que eso no es una obra gubernamental, sino que es una obra privada. Y el agitador, ex canciller de la República, Claude Joseph, es que entonces ha reafirmado su apoyo a esta violación al derecho internacional y a ese tratado fronterizo que hemos por razones de tiempo, pero yo te voy a pedir que acepte una invitación que te podríamos hacer conjuntamente con otra persona para hablar exclusivamente del tema fronterizo. Es algo que se necesita que la gente, que se aclare, que la gente sepa, porque el tema de las emociones prima mucho. Así es. Entonces yo quisiera ver si podríamos invitarte posteriormente para hablar exclusivamente de ese tema e invitar a otras personas que también son versados en ese orden. Perfecto, para mí será un honor. Bien. Señores, ha sido la participación de John García sobre el tema de Haití, muy brevemente, pero él nos promete venir por aquí para que hablemos sobre ese tema. A lo mejor hay un programa después del mío que se llama Momentum, que a lo mejor se entusiasma y quiera hablar. Vamos a ver si encontramos otra gente con otra visión sobre el tema fronterizo y podemos encadenar eso, porque es sumamente importante. Momentum a lo mejor te invita, yo lo dudo, pero porque es un buen programa, pero siempre está en lucha por ser mejor que nosotros no podemos, ¿tú me entiendes? Entonces, de todas maneras, vamos a ver si te invita o podemos coordinar a que hagamos un programa sobre el tema fronterizo, que podemos unir los dos programas, porque él va inmediatamente después de nosotros, así que lo dejamos ahí y te avisaremos en ese orden. Muchísimas gracias. Bien, señores, ha sido sentido común en el día de hoy. Nosotros volvemos a decirle que los que sean amigos de Geraldo Fraden, recuerden que el día 5 tiene una misa, la misa de su hijo, que lo acaba de perder en un accidente de tránsito, señores. Ahí está donde está ubicada la parroquia, en las praderas, donde va a ser la misa del hijo, a la vez que nos sentimos sumamente muy tristes con la partida del hijo de este buen amigo. Así que recuérdenlo, y si usted es amigo de Fraden, pues llámelo, que en este momento está pasando por una situación muy difícil. Y al mismo tiempo, tanto ustedes, la gente del pueblo, como la gente del PRM, como la gente de todo, por Dios, diseñen programas para el tema del tránsito de este país. Somos los número 1 en accidentes de tránsito en el mundo. O sea que mata más gente aquí que cualquier otra enfermedad. Así que muchísimas gracias, John, y ya te veremos nuevamente por acá. Y a ustedes, amigos televidentes, pues sencillamente decirle que mañana estaremos de nuevo con ustedes, si es posible. Hasta entonces.